Mateo capítulo 12 y verso 24. Como título a este mensaje le puse: divide y vencerás. Luego le voy a decir de dónde obtuve la expresión. Pero vamos a la palabra de Dios, que es más importante. Mateo capítulo 12, verso 24 dice: mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Oremos. Padre eterno, Dios bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Venimos nuevamente ante ti porque vamos a escuchar tu palabra y usamos toda nuestra reverencia, entendiendo que así es, que tu palabra es infalible, que tú no te equivocas, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, que no importa los siglos, no importa las circunstancias, tu palabra seguirá siendo la misma. Es una palabra de autoridad, es una palabra que cambia, redarguye, reprende, exhorta. Es una palabra que sana tanto el corazón como el espíritu, como la mente. Es tu palabra las que endereza nuestros pasos. Es tu palabra, Señor, por la cual son ordenados todos los pasos del hombre. Y nosotros queremos hoy humildemente escuchar aquello que tú tienes que decirnos y ponerlo por práctica. No solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, que puede inclusive discernir las intenciones del corazón. Por eso, ante tal revelación estamos desnudos. Ante tal revelación es como un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestra condición, pero al mismo tiempo saber que tú restaurarás aquellas cosas que están fuera de orden. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, querido hermano. Y gloria a Dios. Y aunque haya calor, adore a Dios, glorifique a Dios y no pierda de comunión y no permita que ni un solo dato de este mensaje se pierda. Y si fuera así, pues luego este mensaje es grabado y usted puede ir y lo puede escuchar con calma en su casa o en el carro o donde quiera que usted vaya. Amén. Bueno, esto que leímos, esta palabra que el Señor Jesús profirió, fue precisamente por un evento en el cual Jesús echa fuera un espíritu inmundo. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Si había alguien que conocía lo que era la región de los demonios, si había alguien que conocía ese mundo espiritual, es Jesús.
Y esto llevó a que ciertos fariseos y líderes comenzaron a cavilar en sus pensamientos y en su corazón sobre el acto que allí había sucedido. Pero ¿sabe? El Señor conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Y no es para menos que Él sabía que los pensamientos de aquellos hombres estaban divididos, que los pensamientos de ellos no estaban a tono conforme a lo que Dios quería hacer en aquel lugar. ¿Sabe? Es precisamente la división de nuestros pensamientos y de nuestros corazones que evitan en muchas ocasiones el que Dios haga algo a nuestro favor o a favor de los que nosotros amamos o a favor de la iglesia. ¿Sabía usted ese dato? ¿Sabe que en ocasiones Jesús fue a lugares donde no pudo realizar muchos milagros por la falta de fe, por la división de sus pensamientos, por la división de su corazón, por la división en lo que ellos creían? Y esto es una de las partes que impide que Dios sea glorificado como Él quiere hacerlo. No porque Él no pueda, hermano, sino que es difícil operar. Es difícil que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón del ser humano cuando éste tiene su corazón o sus pensamientos completamente divididos. ¿Y qué significa dividir? Dividir significa separación o partición de un todo en partes. Eso significa dividir, separar o partir un todo en sus partes. Y puede haber todo tipo de división, pero una de las divisiones más difíciles es cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro corazón no está unido a la par con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay muchas razones o hay muchas causas por las cuales nuestro corazón puede ser dividido, y no solamente nuestro corazón, sino también hay otras cosas que son las causas, como la falta de comunicación, a veces inclusive el interés personal, a veces las falsas expectativas. A veces cuando en esa falsa expectativa usted espera el resultado de algo y usted está convencido de que lo que usted está haciendo va a dar un buen resultado, y a final de cuentas no es lo que usted se esperaba. El no llegar a ciertos acuerdos. Por eso la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Cuando nosotros no podemos llegar a un acuerdo, automáticamente eso es una división. Y yo tengo que decirle que Satanás es un experto dividiendo la familia, dividiendo los matrimonios, dividiendo la iglesia, dividiendo las causas. Por eso en 1 Corintios la Biblia dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque las divisiones no son buenas. Y el Señor, cuando está hablando de división, habla del reino. E inclusive comienza hablando del reino de las tinieblas. Y le dice: mira, es imposible que aún el enemigo tenga una casa dividida, porque el enemigo sabe que si una causa es dividida, si se dividen los pensamientos, si se divide el corazón, si se dividen las causas,
Y si no hay unidad, es difícil que algo permanezca. Y mire, aunque él es un experto dividiendo las familias, pero él no divide su reino, porque él sabe que el principio de la división puede ser favorable en algunos casos, pero en otros casos puede ser perjudicial. Para que un matrimonio se divida es porque antes de eso hay división de pensamiento y hay división de causas. Las cosas no se dividen porque un día usted se levantó y tomó una decisión de que cada cual tomara por su lugar, sino que es algo que viene sucediendo hace tiempo, en el cual dos personas o dos adultos no han llegado a un acuerdo. Hay demasiadas diferencias irreconciliables y al no llegar al acuerdo se separan. Así pasa con los hijos o la crianza de los hijos. Hay padres que no se ponen de acuerdo con sus esposas, o hay esposas que no se ponen de acuerdo con sus esposos, y a la hora de tratar en términos de educar a los hijos, en términos de aconsejar a sus hijos, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Eso es una causa divisoria en el pensamiento y divisoria en la forma de actuar. Por ende, eso va a traer unas consecuencias, porque vuelvo y digo, la división puede traer buenas consecuencias. Puede, en algún momento de la vida, usted puede utilizar este principio de dividir para vencer, pero este mismo principio lo usa Satanás para dividir o separar la familia para que no se cumpla el plan perfecto de Dios. De manera que la división tiene dos caras. Y yo le voy a enseñar cuándo es malo y cuándo es bueno. Porque no es bueno cuando nosotros en nuestro pensamiento comienza a dividirse en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestros principios. Y son divididos por diferentes causas. A veces escuchamos a ciertos predicadores, o a veces hay algo en la palabra de Dios que no entendemos, o hay veces que escuchamos demasiadas opiniones de los demás, en vez de ir a la palabra de Dios y confirmar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos, pues optamos por escuchar a alguien y nuestros pensamientos quedan divididos. Inclusive comenzamos a dudar sobre lo que hemos creído. Y es tan triste cuando dos personas no se ponen de acuerdo, pero igual de triste es cuando nuestros propios pensamientos están divididos. Queremos creerle a Dios, queremos acercarnos a Dios, pero nuestro interior está dividido en cuanto a lo que queremos hacer, en cuanto a lo que es necesario y es prioridad para nuestra vida. Y nosotros lo sabemos, y nosotros entendemos lo que es bueno para nosotros. Yo dudo que un cristiano no sepa lo que es bueno para acercarse a Dios. Yo dudo que un cristiano no sepa a estas alturas de su vida, a menos que no tenga un día, 2 días, una semana, un mes en el camino del Señor y haya cosas que no pueda entender. Pero una vez que usted lleve muchos años en el camino del Señor, yo creo que ya debe tener la suficiente madurez para usted saber lo que a usted le corresponde, lo que es su responsabilidad, lo que es acercarse a Dios. Y el efecto de hacer tales cosas, el efecto de la oración, el efecto del ayuno, el efecto de la vigilia, el efecto de consagrar su vida a Dios. Usted ya debería saber el efecto positivo y bueno, el efecto del fruto que nosotros obtenemos cuando tenemos estas cosas. Pero sabe, nuestro pensamiento se sigue dividiendo. Nuestro corazón se divide en lo que anhelamos y deseamos, y se divide en aquellas cosas que captan nuestra atención, que por alguna otra razón hace fuerza, y nosotros terminamos obedeciendo aquellas cosas que nos alejan de Dios, aun cuando nuestro espíritu nos clama a gritos que nos acerquemos a Dios.
que busquemos a Dios, que nos consagremos, que Dios es un Dios santo, que Dios demanda de nosotros santidad, que Dios demanda búsqueda, que Dios demanda compromiso, que Dios demanda acercamiento. Y eso lo sabemos, pero no lo hacemos. Y nuestro pensamiento se divide y por ende también nuestro corazón. Y a final de cuentas, esas son las acciones que tomamos. ¿Sabe? Nuestra lucha cada día es más fuerte. Yo le digo a mi esposa que el cerco o el círculo se va cerrando. Se va cerrando a favor del creyente y se va cerrando en cuanto a oportunidad se refiere en aquellos que no han conocido al Señor. Porque tarde o temprano, hermano, esto tiene que acabarse. Pero depende de cada uno de nosotros si decidimos allegarnos a Dios en una búsqueda completa, en una búsqueda de corazón, y no seguir permitiéndole al enemigo con todas sus artimañas a que nuestro corazón permanezca dividido. Por eso vemos creyentes tan enclenques espiritualmente. Por eso vemos cientos de creyentes que no están parados sobre el fundamento y la roca que es Cristo Jesús. Por eso vemos cristianos malamañosos todavía, que aún estando en la iglesia no hacen lo que les corresponde hacer. Y traen las cosas del mundo y las quieren implantar en la iglesia. Porque el oído no se cansa de escuchar, ni el oído se cansa de ver. Y aun cuando nosotros sabemos que es lo mejor para nosotros, porque estamos hasta la saciedad de escucharlo, predicación tras predicación, o si sacamos el tiempo para leer la Biblia, porque es desconcertante saber que hayan cristianos que no leen la Biblia, que hay cristianos que no se acercan a Dios. Digo, si se le puede llamar cristiano a esto, porque yo tengo un concepto diferente a lo que es ser cristiano. Ser cristiano es un seguidor de Cristo. Ser cristiano es un adorador de Cristo. Ser cristiano es ser un discípulo de Cristo. Ser cristiano es ser un hombre o una mujer o un joven dirigido por el Espíritu de Dios. Eso es el cristiano. Fuera de eso, probablemente lo más que se acerca es ser un creyente. Pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. De manera que no creo que haya mucha diferencia entre el que cree una cosa y el que cree otra. No hay mucha diferencia en aquel que cree en otro Dios o aquel que cree en el Dios de la Biblia, si a final de cuentas no está dispuesto a seguirle, si a final de cuentas no está dispuesto a someterse a su voluntad. Queda a merced del enemigo. Y vuelvo y repito, el enemigo es un experto en dividir el pensamiento, la fe, el corazón, las causas, las ideas. Es experto dividiendo matrimonios, es experto dividiendo la casa, la santidad de un hogar, la santidad de una relación, la santidad de una comunión, de una comunicación que debe existir entre un creyente y su esposa. ¿Sabe? El enemigo es perfecto haciendo eso. Y él tiene tiempo de sobra, hermano. El enemigo no duerme, el enemigo no descansa hasta destruir por completo la obra que Dios ha querido y quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en la crianza de nuestros hijos. Él no se va a cansar hasta obtener lo que Él se propuso hacer. Por eso cada cristiano tiene que estar sobrio. Cada cristiano tiene que estar firme sobre la roca y sobre lo que ha creído, porque aquí no hay nenes lindos de papá. Aun cuando usted sea la niña del ojo de Dios, usted no está exento a la tentación. Usted no está exento a la división, no está exento a la separación. El enemigo estará constantemente acechando su vida, su matrimonio, su relación con su esposa y con sus hijos,
para dividirlo en pensamiento, para dividirlo en corazón y para dividirlo en acciones. Y el Señor Jesús fue bien preciso cuando habló inclusive de esas causas. Y el enemigo sabe por principio que un reino dividido no puede permanecer, que un hogar dividido en pensamiento no puede permanecer. Probablemente estén juntos, pero no estén de acuerdo. Probablemente se esté viviendo un infierno dentro de la casa y la mujer ha decidido callarse y aguantar. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque aunque estén juntos visualmente, pero en su pensamiento están divididos. Y en cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. O sea, según usted piensa, usted actúa. Y el enemigo va a insistir independientemente de cuánta relación usted puede pensar que tiene con su pareja. El enemigo no mide quién es usted. El enemigo ni siquiera le pregunta. A la hora de hacerlo, él hace el intento. Somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a que no haya causa de división en nuestras casas, en nuestra relación con nuestra pareja, en la relación de la comunión que debe existir en nuestros hijos. Debe ser una comunicación abierta, debe ser una comunicación sincera, debe ser una comunicación aperto libro. ¿Entendió? Se lo dije en italiano, ahora se lo digo en español, a libro abierto. Donde no deben existir mentiras, donde no deben existir cosas ocultas. ¿Sabe? Uno de los grandes problemas de las relaciones, independientemente cuál sea, no necesariamente de pareja, sino en cuanto a la relación de los hijos y los padres, en cuanto inclusive dentro de la iglesia o dentro de la comunión que debe existir entre los hermanos, es a veces aquellas cosas que están ocultas, el coraje que se oculta, la envidia que se oculta, aquellas cosas que hacen más mal que bien y que termina dividiendo el cuerpo, que termina dividiendo el hogar y que termina dividiendo la iglesia. Una de ellas dije inicialmente que es la falta de comunicación. La falta de comunicación entre las parejas es algo, hermano, que a veces nosotros creemos que todo lo tenemos gano, ¿verdad? A veces pensamos que ya yo tengo mi esposa, ya yo tengo un matrimonio, yo sencillamente dejo que fluya con normalidad. Pero hay cosas que van ocurriendo en el centro de ese hogar que se va perdiendo esa comunión. Y digo comunión porque una vez que la comunión, hermano, es mucho más que la comunicación. La comunión es esa interrelación que debe existir entre la pareja y entiéndase desde el espíritu, el alma y el cuerpo. No solamente estoy hablando de una unión de sentimientos o de una unión sexual. Estoy hablando de una unión de pensamiento, de corazón y de espíritu. Hay hogares cristianos que están divididos espiritualmente. Porque hay una esposa que busca a Dios, que se acerca a Dios, pero tiene un marido carnal. Ahí hay una división en pensamiento. O viceversa, hay un hombre que ama a Dios, que busca a Dios, y aunque los dos vienen a la iglesia, pero la esposa como que no es muy cristiana, que digamos, ¿verdad? Como que no está muy segura, como que está más para allá que para acá. Y eso es una causa de división. Por eso el Señor Jesús, o el apóstol Pablo, en la carta de Corintios, dice que no puede existir ninguna comunión entre Belial, entre la luz. No puede existir ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, porque es división. Una cosa es la luz y otra cosa son las tinieblas. Y en un hogar cristiano debe haber unidad espiritual. No le podemos permitir al enemigo
que esto, hermano, no lo podemos tomar de la siguiente manera. Bueno, mi esposa tiene una vida espiritual, allá ella con Dios, y yo tengo la mía aparte, y nada que ver. Una de las cosas más hermosas que puede existir en un matrimonio es cuando hay una unidad espiritual, cuando hay una unidad de causa, cuando un matrimonio se une a orar por sus hijos, cuando un matrimonio se une a orar por la iglesia, a orar por la comunidad, a orar por los vecinos, a orar por la gente de su trabajo. Debe haber una comunión, debe haber una perfección en el espíritu, más allá de aquellas diferencias que podrían existir en términos sentimentales, e incluyendo aquellas que pueden haber, ¿verdad?, alguna diferencia de carácter por nuestra genética. Pero más allá de eso, hermano, nosotros no podemos permitir que el enemigo divida nuestra causa. Si usted es un padre cristiano, si usted es un matrimonio cristiano y tienen hijos, los dos deberían hablar el mismo idioma. Por eso lo dice Amós: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Cuando un hombre habla una cosa y la mujer, su predicamento es otro, eso confunde a los hijos. Eso divide la familia, eso divide los hijos en pensamiento y en actuación, porque al final de cuentas cada cual va a querer hacer lo que quiera. Tal vez alguno se inclina más hacia un lado que a otro. Por eso hay hijos que prefieren la opinión de mami que la de papi, porque les parece que la de papi es más severa, o viceversa. Hay mujeres que llevan los pantalones en su casa, y eso es causa de división, porque el plan de Dios no es ese, hermano. El plan de Dios es que las cosas se lleven, como dice en su palabra, para que todo pueda andar bien, para que todo pueda andar en armonía. Y usted podrá decir: pastor, pero hay cosas que son inesperadas, que pueden suceder en la vida de cada matrimonio y en la vida de cada pareja. Usted tiene razón, pero esa no debe ser la regla. Eso pueden ser asuntos momentáneos o improvisto. Pero de igual forma, hermano, si usted está unido a su pareja y a su matrimonio, no es uno solo el que tiene la carga. No, son dos. Es una causa, y una causa dividida, pero es una causa buena. ¿Entendió? No se confunda. Porque por un lado, Satanás quiere dividir, e intenta hacerlo constantemente. Divide nuestra fe, divide nuestros pensamientos, divide nuestra familia, divide nuestra relación con nuestros hijos, divide la relación entre nuestros compañeros, divide en muchos de los casos la iglesia. Y el Señor nos advirtió sobre todas estas cosas. Y cuando no se llega a acuerdos, las ideas terminan separándose. Mire la importancia de hablar el mismo idioma en la casa, entre parejas, en lo que concierne a los hijos, incluyendo hasta la economía. Tal vez usted puede ser inexperto en estas cosas que estoy hablando, pero sabe, no hay excusa ninguna. Tal vez inicialmente usted podría achacarle la situación a su falta de experiencia, y hay posibilidad que así sea, pero eso no significa que usted se va a quedar con los brazos cruzados. Eso no significa que no haya solución. ¿Por qué? Porque la Biblia, Dios nos da solución para todas las cosas, para todo. En cuanto a relación del matrimonio, en cuanto a relación del manejo de nuestros asuntos económicos, en relación a nuestra vida como padres, como madres, como hijos, como creyentes, como siervos de Dios. Dios siempre tiene una solución. ¿Sabe? Pero estar de doble ánimo y de doble pensamiento, eso no es sabio.
Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué es el hombre de doble ánimo? Aquel que en su pensamiento está dividido en causa. Y él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuáles serían todos sus caminos? Bueno, en todo lo que él tiene que caminar, en todo lo que él tiene que emprender. Él es inconstante como padre, él es inconstante como esposo, él es inconstante, estoy hablando del hombre, como siervo de Dios. Hoy hace una cosa, mañana hace otra cosa, hablando sobre lo mismo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Hoy está firme en algo y mañana se cansó y dejó de hacerlo. Hoy es firme con sus hijos, pero mañana comienza a dejar pasar aquellas cosas que un día le prohibió por alguna razón justa, ¿no? Y esto comienza a crear una división que inicialmente no se ve. Es como una pequeña grieta. ¿Cuántas pequeñas grietas existen, incluyendo en las paredes de nuestra casa? Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y no es hasta que esa grieta se comience, y voy a usar la palabra puertorriqueña, a colar el agua. No es hasta que comienza a filtrarse el agua que usted se da cuenta. Y usted dice, adiós, mira, hay una gotera que está entrando por la pared o por el techo. Pero mientras eso no sucedía, usted no se daba cuenta. Pero hace tiempo que esa grieta estaba ahí. Y así pasa cuando el enemigo comienza a tratar de dividir nuestro pensamiento y nuestro corazón y nuestros hogares. Hay pequeñas grietas o pequeñas fisuras, se lo estoy diciendo finamente, que comienza a colarse. Y es ahí que probablemente usted la ve y escuche bien la ilustración. Y como no es una gran cosa, usted dice, bueno, a final de cuentas, esto no afecta mucho mi relación. Son 2 o 3 boberías, ¿no? Incluyendo a los puertorriqueños cuando dicen, mira, esos son pajitas que le caen a la leche. ¿Usted ha usado esa expresión? Es cuando usted entiende o nota que sí hay algo, pero ese algo no es de suma importancia. No es de suma importancia porque no es grande. Mire cómo nosotros reaccionamos. Así reaccionamos ante la división. Empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, y le damos larga al asunto. ¿Por qué? Porque no la vemos como algo grave, la vemos como algo pequeño y decimos, a final de cuentas, eso el tiempo lo sanará, eso pasará. ¿Sabe qué? Usted está equivocado, hermano. El tiempo no va a curar la grieta de la pared. Porque si fuera así, comamos y bebamos, como dice Isaías, que mañana moriremos. En otras palabras, la expresión es, bueno, pues cada cual siga haciendo lo que quiera, porque a final de cuentas el tiempo lo repara todo. Yo tengo dudas con ese pensamiento, hermano. Hay cosas que el tiempo no repara si no se toma acción. Y no es muy fácil dejárselo al tiempo. No, el tiempo lo reparará. No, el tiempo hará que se olvide. ¿Y qué le dijo usted? Usted está viendo la grieta en la pared, pero a usted parece que no le molesta porque es pequeña, porque apenas se filtra, es más, ni siquiera se ve el agua, es simple humedad lo que está atravesando la pared, y por eso yo no le doy mucho caso a esto. Pero ¿sabe? Un día usted vio que esa pequeña grieta comenzó a filtrar agua en mayor cantidad. Ya es más visible aquella grieta que no se podía percibir, ahora se percibe porque el agua, la humedad la atraviesa y ahora está creando una mancha. Usted ve cómo es el efecto de todo esto. Cuando el enemigo comienza a dividir nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra relación con Dios. Y usted dice, ay no, yo lo resuelvo mañana. No, yo lo hago el año que viene. Es más, lo voy a dejar para las Navidades o para el año nuevo. Si en el año nuevo yo voy a hacer una nueva resolución y tal vez entonces decido meterle mano al asunto.
Pero un día, de esos días que usted está tan ofuscado, de esos días que pasa en la vida de cualquier matrimonio, incluyendo la iglesia, que se le da largas y largas al asunto y usted está tan entretenido en otras cosas, que el día menos pensado, cuando usted se percata de la situación, ya la situación es grave. Ya se ha manchado la pared por completo, ya toda la pared está llena de humedad. Y por más que usted la pinte, y escúcheme bien, porque eso es lo que hacemos muchas veces, tratamos de pintar la pared y pensamos que poniéndole pintura nueva se va a resolver el caso. Pensamos que ponerle un parche a mi relación matrimonial va a resolver el problema. Pensamos que con una cena, aleluya, el que tiene oídos para oír, oiga. Pensamos que con una cena, pensamos que con un regalo lo vamos a resolver todo. Pensamos a veces que con una palabra o enviar un mensajito bonito, de esos que inclusive ni siquiera sale de nuestro corazón, se lo tomamos prestado a alguien y lo buscamos en Pinterest. Porque ni siquiera nos tomamos el tiempo, porque esto es un asunto serio que necesita una reparación completa. Pero lo resolvemos y pintamos la pared. Y a veces lo pintamos con pintura barata, usted sabe. Y podrá que inicialmente usted dice, ya salí del problema. Pero ¿sabe qué? A los par de meses vuelve a aparecer la mancha. Por eso Jesús dijo, un reino dividido entre sí no puede permanecer. Mientras esa grieta exista, no importa cuán pequeña sea, hay que repararla. Porque dividido no se puede caminar, no se puede estar juntos, divididos en pensamiento, divididos en el espíritu, divididos en el juicio. No se puede llevar una casa dividida en pensamiento o dividida en conceptos. Hay veces que más difícil que la situación de los hijos, a veces más difícil es la situación de la relación entre un matrimonio. ¿Por qué? Porque no llegan a un acuerdo cómo criar a los hijos. Porque no llegan a un acuerdo cómo educarlos. Uno dice una cosa y el otro dice otra. No se puede, hermano. No puede permanecer. Porque tarde o temprano usted verá la grieta en la pared se va haciendo más grande y va terminando haciendo un efecto mayor. Pero Dios es tan sabio que nos dice, utilizando precisamente esa palabra, Él dice, si usted quiere entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, usted tiene que atarlo primero. Y entonces podrá saquear su casa. Y sabe, las causas de la división, como la falta de comunicación, incluyendo hasta los intereses personales y esas falsas expectativas, son cosas que nosotros tenemos que atar al hombre fuerte para nosotros poder tener una vida de unidad en pensamiento, en espíritu y en fe, y lograr muchas cosas, hermano, que de la única manera que se pueden lograr es haciendo esto, es permaneciendo firme, permaneciendo en un mismo pensamiento. Para eso hay que atar al hombre fuerte. Para eso hay que atar aquellas cosas que están impidiendo que esto se dé como se debe dar. Porque sabe, como dije ahorita, a veces lo queremos pintar con pintura barata. Y perdónenme lo que voy a decir ahora. A veces queremos que alguien ore por nosotros para nosotros salir de nuestros problemas. Y sabe, le tengo una mala noticia. No necesariamente se va a sanar o se va a resolver el problema con una oración. Ojalá y fuera así en la mayoría de los casos, pero la mayoría de los casos no es así. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas.
Cada uno de nosotros tenemos que atar el hombre fuerte que trata de saquear nuestra casa, que trata de saquear nuestro matrimonio, que trata de saquear nuestros pensamientos para que el plan de Dios no se cumpla. Y a veces estamos dormidos en los laureles pensando que el tiempo lo cura todo. Sí, se lo voy a creer. Le voy a decir lo que pasa en la mayoría de los casos. En vez del tiempo arreglarlo todo, el tiempo lo que hace es que la grieta es mayor. Porque si no hay una acción de nuestra parte, el Señor le dice en acción: ata al hombre fuerte. Tienes que parar lo que estás haciendo. Tienes que detener en lo que sigues insistiendo. Tienes que pararte como un varón de Dios, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, y ponerle fin a los pensamientos, a lo que estás haciendo, por el bien de tu matrimonio, por el bien de tus hijos, por el bien de tu vida espiritual. Ponle un alto. Y no utilices una excusa como: ya estoy cansado, ya he tratado tantas veces, ya lo he dicho en otras ocasiones y no he visto resultados. ¿Sabe? Yo empecé a ver resultados, no cuando le decía a mi pareja lo que yo pensaba que ella debía hacer. Yo vi resultados cuando yo empecé a hacer lo que a mí me tocaba hacer. Y ahí es donde yo he visto los resultados. Cuando yo entendí que yo tenía que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, me di cuenta de la gran deficiencia espiritual, primeramente, y luego emocional, el gran vacío que había en mi relación matrimonial, porque espiritualmente estaba pensando con demasía en mis propios pensamientos, en mis propios sentimientos. Y sabe, el enemigo sabía que mis pensamientos están divididos y él lo aprovechó. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Hay que tomar acción. Hay que tomar acción, hermano. ¿Sabe? Si algo Satanás sabe, es dividir. Pero si hay algo que Satanás sabe, es que su propio reino no se puede dividir. ¿Sabe? Comencé y dije que luego le iba a explicar. Yo utilicé como mensaje una expresión que tal vez usted la había escuchado y dice: divide y vencerás. Divide et impera fue la palabra original, la cual se cree que fue una expresión de Julio César, del dictador y emperador romano Julio César, que esto resume la estrategia que ellos utilizaban en la guerra para lograr vencer al enemigo. Y ahora voy a utilizar el término divide y vencerá de otra manera. ¿Ok? Ya hablé de que el enemigo trata de dividirnos, porque él sabe que un matrimonio dividido no va a permanecer. Él sabe que una iglesia dividida no va a permanecer. Ella sabe que si en tu corazón hay división en tu fe, tú no vas a permanecer sólida en tu vida espiritual. Ya eso lo dije. Pero ¿sabe? Vamos a utilizar la división en contraparte, sabiendo que en ocasiones y en ciertas circunstancias el dividir tiene buenos dividendos. Por ejemplo, en la política, una de las primeras cosas que ellos aprenden es a dividir los pensamientos de los que no creen, de los del partido contrario. Ellos tratan de dividir sus pensamientos, logran crear dudas en ellos, y una vez que ellos crean esas dudas, es más fácil atraer las masas ofreciéndole alternativas diferentes. Pero para eso hay que dividir primero.
¿Sabe? Si usted logra dividir ciertas cosas, como por ejemplo los problemas, hay gente que tiene demasiados problemas y piensan que tienen la capacidad de meterle mano a todos y resolverlos de la noche a la mañana. ¿Sabe? Hay muchos problemas que no se resuelven de la noche a la mañana. Hay muchos problemas que no se resuelven llamando a Radio Redentor. Hay muchos problemas que no se resuelven contándoselo a alguien. Hay muchos problemas que de la única manera que se resuelven es dividiendo. Es no tomándolos todos de cantazo. Es saber que hay cosas que usted no puede solucionar de momento, pero si usted las toma uno a uno, probablemente usted irá ganando terreno. Por eso es importante no dejar que la grieta se siga haciendo más grande. Es importante que usted ponga un alto y diga: yo creo que es demasiado daño que he hecho, he esperado demasiado tiempo, ya veo que la cosa está demasiado desesperante. Y si ese es su caso, tal vez usted está tarde. No es que sea imposible, hermano, pero no es lo mismo atajar a un pequeño problema a tiempo que dejarlo que sea demasiado grande y luego usted le coja terror. Por eso el proverbista decía: las pequeñas zorras son aquellas que echan a perder una viña, porque tal vez usted las ve pequeñas y las acaricia y dice: qué lindas se ven, pero por más lindas que se ven, usted no sabe el gran daño que pueden hacer, aunque sean pequeñas. Por eso no se puede esperar. Por eso tal vez ya usted ha hecho demasiado daño en su familia. Tal vez usted ha hecho demasiado daño a su esposa. Tal vez usted ha hecho demasiado daño a su relación. Y usted ha creído que con el tiempo se ha curado. Y tal vez hay una mujer callada, en silencio, que se hartó hasta la saciedad de decirlo y de no ser escuchada. Es tiempo de que esa gran grieta comencemos a repararla. Comencemos a reparar nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Sabe? Un día Elías se paró frente a su nación y le dijo: aquí hay un gran problema, y es que sus pensamientos en torno a Dios están divididos. Por ende, las causas están divididas. Y él le dice: ¿hasta cuándo? Le está poniendo término de tiempo. ¿Hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Baal es su Dios, sírvale a Baal. Pero si Jehová es vuestro Dios, sírvele a Jehová, tu Dios. Dedícate a servirle a Dios y no intentes servirle a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a Baal. O te dejas llevar por los principios netamente bíblicos y cristianos, o dividirás tus pensamientos en lo que dice la sociedad o lo que dicen los escritores de un libro de filosofía o de psicología. No se le puede servir a dos señores. A veces la psicología tiene buenas cosas. Yo leí libros de psicología hasta que entendí que ya la psicología no iba a resolver muchos problemas. Y tal vez usted puede tener mucha psicología, pero si no hay palabra de Dios, si no está el buen juicio y el buen conocimiento, si no hay el buen consenso y el buen consejo, no vas a permanecer. Hay que afianzar la fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero para eso hay que tomar una decisión. No se puede seguir cavilando entre los pensamientos. Y Elías puso al pueblo entre la espada y la pared. ¿A quién van a servir? ¿Van a servir a Jehová o van a servir a Baal? Muchos decidieron seguir haciendo lo que estaban haciendo y se decidieron por Baal. Pero muchos otros decidieron servir a Jehová. De igual manera le pasó a Josué. Cuando llevó al pueblo entre la espada y la pared,
y le dice: ustedes tienen que tomar una decisión a quienes ustedes van a servir. Hay que reparar las grietas de nuestro corazón. Hay que llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Hay que llevar los pensamientos cautivos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 20, verso 18 dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Qué consejo? El consejo de la palabra de Dios. El buen consejo de lo que Dios tiene que decir sobre mi matrimonio, sobre la relación con mi esposa, sobre la relación con mis hermanos, sobre la relación con los demás, incluyendo a nuestros enemigos. Pero mientras el orgullo te siga corroyendo, tienes un pensamiento dividido, tienes una casa dividida, y con eso no lo vas a lograr. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Escuche, con dirección sabia se hace la guerra. Tu guerra no es con tu esposa, tu guerra no es con tus hijos, tu guerra no es con tu vecino, tu guerra no es con el pastor, tu guerra es contigo mismo, tu guerra es con tus propios pensamientos. Y la Biblia dice que si tú quieres ser sabio, tienes que tener dirección. Y para tener dirección sabia, tienes que llevar tus pensamientos al consejo de la palabra de Dios para que sean ordenados. Proverbios capítulo 1 y verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Uno de los grandes problemas es cuando me invade el espíritu del de yo lo sé todo, el espíritu de que tú a mí no me tienes que enseñar nada, el espíritu aquel que dice: cuando tú venías ya yo fui y regresé. Usted sabe de qué estoy hablando. Hay que vencer ese espíritu que saquea nuestros propios pensamientos y nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos seguir dormidos pensando que el tiempo lo arreglará todo. Hay que ser sabio, haga consenso, llegue al consejo de Dios y diga: hoy hasta aquí llegó la división. Y si hay que dividir algo en nuestros problemas, pero para atacarlos juntos, no atacarlos separados. No es tu vida espiritual por un lado y la mía por otro. Hay que tener una buena relación espiritual. Hay que tener una buena relación de oración entre parejas. Hay que tener una buena relación en lo que usted cree y en lo que cree su esposa. Porque si usted cree una cosa y su esposa cree otra, si usted cree en términos de que hay que criar a los hijos de una forma y su esposa cree otra, ¿sabe? No vamos a llegar a ningún lado así. Hay que ir al consejo sabio de la palabra de Dios. Por eso los voy a invitar a que cierren sus ojos, incline su rostro. Y usted sabe, hermano, usted sabe. Cada cual de los que estamos aquí sabemos. Por más que usted trate de esconderlo, Dios sabe cómo es su pensamiento. Dios sabe lo que usted está viviendo. Dios sabe que hay una gran brecha en la pared de su relación espiritual, que hay una gran brecha en su relación matrimonial y en la comunión con sus hijos, o en la comunión con sus vecinos, o en la comunión con su pastor, o la comunión con los hermanos de su iglesia. Dios lo sabe. Y por más que usted trate de ocultarlo, la Biblia dice que si usted no confiesa su pecado y se aparta, su pecado permanecerá. Pero de lo contrario, si usted lo confiesa y se aparta, usted obtendrá misericordia.